Violencia obstétrica y proyecto sentido. Son dos temas que tienen muchísimo que ver a la hora de entendernos en la vida y de relacionarnos en la vida con las diferentes situaciones que tal vez vivimos todos los seres humanos por igual, pero en diferente medida según quién somos. Y para averiguar quién somos, muchas veces nos toca ir al momento de la gestación, del embarazo de mi mamá conmigo adentro en la panza, como también del embarazo de la abuela con mi mamá en la panza y yo entre las células de mi mamá, donde esa programación viene como información a ser reflejada en todos los aspectos de mi vida y que de repente, por más repetitivo que sea, yo termino por no saber cómo cuestionar o cómo usar esta información para desprogramarme, ¿sí? Y esto se hace mucho desde la biodesprogramación, que se llama biodescodificación, que es donde empezamos a encontrar estas cositas con eventos que han sucedido incluso durante la gestación, cosas que mi mamá pensó, que mi mamá sintió, que mi mamá vivió y que ya están hoy en mí, viviéndose de la misma manera al momento de yo querer formar mi familia y que lo veo como un obstáculo y de repente digo, no me merezco la familia porque la familia de mi mamá fue horrible, yo la hice sufrir mucho a mi mamá en la panza, ella siempre se quejaba y siempre me contaba cómo yo la hacía sufrir y ahí estoy por la vida sintiéndome una carga, una molestia y eso es el proyecto sentido. ¿Has vivido vos tal vez con situaciones o has visto situaciones donde la gente puede decir estas cosas sin saber que es un proyecto sentido? Creo que todos tenemos, o sea, si entendemos el parto, que es el punto en común entre todos, es decir, si estamos acá, hemos pasado por eso, ¿no es cierto? Sí, y esa yo la entiendo como la primer gran ruptura de, entre comillas, sufrimiento. Sí, primer dolor. Claro, porque hasta antes de eso, si nos ponemos a pensar cómo era nuestro entorno, es decir, nosotros teníamos el alimento que necesitábamos, la temperatura estaba regulada automáticamente a lo que necesitábamos, si bien podíamos percibir, sin entenderlo, pero percibir el sufrimiento de nuestra madre también, si es que ella la estaba pasando mal, pero en ese sentido, dentro de ese espacio en el que estábamos, teníamos lo que necesitábamos, es decir, en el sentido de cobijo, protección, temperatura, regulación de alimentos. Y de hecho que no había nada que hacer a cambio. Ajá, exacto. ¿No? O sea, entonces, el momento en el que salimos de ese estado, entre comillas, de perfección, es el momento en el que nos enfrentamos a esta incomodidad de vivir. Exactamente. Entonces, creo que ese es el punto en común, ¿no? Y es el punto a partir del cual ya muchos de nosotros luego vamos arrastrando estos sufrimientos que se perpetúan en nuestra vida. Me parece súper porque, bueno, de hecho sí, ponerlo en esa perspectiva nos ayuda a todos, incluso a vos que estás mirando, a ver y rever cómo fue el momento del parto, es decir, en tu caso, cómo te lo han contado, porque a veces te cuentan ciertas cosas que son parte de la perspectiva externa de quien te lo cuenta, pero, por ejemplo, tenés casos de personas que por ahí han vivido un momento de mucho estrés en la gestación y a partir de ese momento, por ejemplo, si lo vivió en el 5º mes de gestación, cada 5 años le pasa la misma cosa a esta persona. Y tiene ciclos de 5 años donde no se da cuenta que por más que los gatillos sean diferentes, es decir, que las situaciones sean un poco distintas, la emoción es siempre la misma. Y esto para que vos lo observes, porque si vas a ver que haces tus cuentas y cada cierto tiempo, hace una enumeración de todos los momentos difíciles que has vivido y fíjate cada cuánto están pasando. Es probable que ese mismo tiempo haya pasado en la panza algo con tu mamá y si la tenés por ahí y te puede contar, pregúntale qué pasó en tal mes del embarazo y es que en realidad todo obedece a ciclos, ¿no es cierto? Eso es lo bonito de esta alegoría, que si lo miramos incluso en la naturaleza, es decir, tenemos el día y tenemos la noche, tenemos el invierno y tenemos el verano, simplificándolo mucho, ¿no? Yo sé que hay intermedios, pero la idea es que todo está obedeciendo a esta especie de dualidad, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí es que también todos, absolutamente todos, tenemos acontecimientos terribles, nadie se escapa de eso. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho dentro de estas resignificaciones que pueden ser muy beneficiosas para cada uno es resignificar lo terrible. Y a mí me gusta contarme esta narrativa. Qué bueno, lo terrible. Resignificar lo terrible. ¿Acaso eso se puede? Pero en realidad sí. En realidad claro, para sí, mí, por eso, pero, o sea, sí se puede. Lo terrible no es terrible. Ajá, en realidad lo terrible es valioso. Lo terrible es edificante, ¿no? Es por eso que para mí el gimnasio de pesas, el gimnasio convencional es un templo, porque no existe una metáfora mejor que esa.
lo peor que le podría pasar a un ser humano es que no le acontezca nada. Sí. ¿No es cierto? Sí, como o sea, la momia, ¿viste? Exacto. Entonces, más bien en ese sentido, es gracias a estas oposiciones, a estas fuerzas de resistencia que nosotros tenemos oportunidades de crecer a más, de evolucionar a más. Entonces, desde esa resignificación es que digo, lo terrible no es terrible. No es terrible, mira, y todo lo contrario, obviamente, porque al final, como estamos llamados a evolucionar, como eso es lo que ya estábamos contándoles desde la vez pasada, justamente vos no podés evolucionar si no tenés un desafío nuevo. O sea, no hay manera de que el desafío se vuelva algo terrible. Entonces, en vez de vivirlo y, ¿cómo es? En presente, estar presente mientras vivís la dificultad, es, como te digo, todo esto del proyecto sentido, todo lo que me han contado, que lo que me han dicho que soy, cuando yo vine a descubrir qué soy, qué vine a buscar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El proyecto sentido es lo primero que yo tengo que, digamos, quitar de en medio, como un velo que tengo que abrir para poder yo ver realmente qué es lo que yo vine a ver, vine a aprender, porque era como ir a la universidad. O sea, yo quería estudiar medicina, ¿por qué estoy acá con estos números estudiando contabilidad? O sea, ¿por qué estoy en contabilidad? O sea, me equivoqué, ¿qué pasó? Ah, no, que tu registro, ¿viste? Te lo pueden cambiar de lugar. Pero al final siempre vas a terminar volviendo a donde tenías que ir. Siempre y cuando realmente no estés tan abrazado de la jaula que decíamos antes, ¿no? Correcto. Entonces, siento que ahí, bueno, lo terrible ya es como que deja de ser. Y hay algo importante que, ahorita que hablas de lo terrible, o sea, son las palabras. O sea, fíjate cómo en la idiosincrasia de una persona que todo lo ve terrible, que todo es sufrimiento, que está, como te decía antes, ¿no? En un modo que es el modo víctima, que es donde todos tienen la culpa de todo lo que me acontece. El día es horrible porque está lloviendo. O sea, ya ni siquiera puedo tener yo control del cielo, digamos. Y eso, que no hemos ido a los niveles donde en realidad sí. Pero digamos que no sabemos todavía esa parte donde no hemos llegado. Pero evidentemente todo lo que me está pasando tiene que ver con mi idiosincrasia, de cómo la estoy viviendo. Entonces, acá con el tema de las palabras, así como decís terrible, como para ilustrar un poco, hay una analogía que yo siempre uso para contar a la gente qué importante es la palabra, que no recuerdo si lo dijimos antes, porque la palabra es semilla. Pero así como es semilla, también tiene un terreno fértil donde caer y está siendo alimentada por mí, digamos, desde donde sale. Es como un alma. Estoy creando, estoy pariendo un alma nueva con cada palabra que digo. Entonces, por eso es tan importante, porque va con el calor del aire con el que lo estoy diciendo, el aire mismo con el que estoy diciendo, o sea que fuego y aire van juntos, saliva es el agua con el que se va a regar y ese terreno, ese corazón, ese lugar al que va a llegar esa semilla, donde va a ser fértil, depende del terreno. Si el corazón es un corazón fértil para palabras ofensivas, obviamente esa palabra va a tener un árbol pero gigante. Totalmente. Si es por el contrario un terreno infértil para ese tipo de palabras, obviamente en ese corazón no hay de qué preocuparse. Entonces, por eso cuando decíamos de la idiosincrasia con la que uno habla, hay que prestar atención a esto, que en inglés y en español yo lo comparaba súper bien, porque viste estas ventanas de techo, en inglés se llama skylight, y esa skylight es una luz del cielo, y en cambio en español se llama tragaluz. Así que encima la palabra es tan dura también, o sea, como que tiene un sonido que tampoco es tan agradable como skylight, que suena como a campanita, y el otro es tragaluz, como muy de terror, ¿viste? Entonces justo lo terrible que puede ser cuando nosotros usamos palabras que no tienen como este amor por quienes somos. Eso me parece interesante y lo voy a dejar colgando para el próximo episodio, pero justamente antes de ayer, no miento, antes de ayer estaba hablando con un gran amigo mío, lo quiero mucho, del significado de la palabra pecado, ¿ya? Y como les digo, lo voy a dejar colgando porque es muy extenso. Con eso volvemos. No, pero con eso vamos a volver. Volvemos. Entonces, escriban aquí abajo, ya saben.